Hace apenas unos días concluyó la discusión sobre el presupuesto 2014 en la Cámara de Diputados. Luego de arduos debates, se aprobó un presupuesto récord histórico de 4 billones, es decir, 4 millones de millones, 467 mil millones de pesos. La votación, a pesar de la polémica, fue ampliamente mayoritaria. 441 votos a favor, 26 en contra y 4 abstenciones. Sobre el destino, las prioridades y la forma en que habrá de aplicarse este presupuesto 2014, entrevistamos al subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Fernando Galindo Favela. Subsecretario, 4 billones, es decir, 4 millones de millones, 467 mil millones de pesos. Es mucho dinero. ¿Para qué quiere tanto dinero el gobierno del presidente Peña Nieto y su jefe inmediato, el secretario Videgaray? Mira, Ricardo, este presupuesto nos va a permitir transformar a México. ¿Y por qué nos va a permitir transformar a México? Porque vamos a tener una gran inversión en infraestructura. Alrededor de 850 mil millones se va a gastar en infraestructura. 14.3% más en términos reales de la inversión en infraestructura en el año pasado. ¿Y en qué proyecto se va a ir este presupuesto de egresos de la Federación? Se va a ir a los trenes, a grandes proyectos, que son el tren México-Toluca, el tren México-Querétaro, el tren transpeninsular, el metro de la ciudad de Guadalajara y también para ampliar la infraestructura del metro de la Ciudad de México. Y esto compara mucho con lo que está creciendo el gasto en servicios personales, que tan solo está creciendo el 1.2% en términos reales. Pero, a ver, ahí, hasta donde entiendo, 2 billones y medio del presupuesto están en el gasto corriente. ¿No es demasiado todavía? Porque se decía que los gobiernos panistas, Fox, pero particularmente Calderón, habían engrosado mucho la nómina y ahora se va a gastar todavía más. Deja explico un poco y para que el auditorio entienda qué es el gasto corriente. En el gasto corriente está el gasto en servicios personales que mencionas, el gasto de operación del gobierno, pero también están incluidos todos los programas sociales del gobierno. Está la pensión universal, está el programa de becas para los alumnos de educación media superior, y también está el pago de pensiones, que es una obligación del gobierno cumplir con las pensiones. Entonces hay que segmentar qué es el gasto corriente y hacia dónde están destinando los recursos. Y los crecimientos más importantes están en los programas sociales que van a permitir dar mayor bienestar a la sociedad, como está el programa de escuelas de tiempo completo, un nuevo programa en educación que es para la implementación de la reforma educativa, que es para la excelencia académica, que nos va a permitir que las escuelas con mayor rezago tengan recursos para recuperar los baños, tener aulas adecuadas para los alumnos. Hacia allá se están destinando los recursos. Y si segmentamos el gasto corriente exclusivamente en el gasto en servicios personales, solamente está creciendo el 1.2% en términos reales. A ver, subsecretario, está muy bien, nadie podría discutirlo, está muy bien que haya, como acaba de decir el propio presidente Peña Nieto, un presupuesto, un incremento muy importante, notable para la educación pública de este país, 592 mil millones de pesos. Qué bueno que se destinen 42 mil millones para la pensión universal para los adultos mayores. Sin embargo, hay recortes en áreas productivas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Esto ha dado pie para que los señores del dinero digan que pues sí es un presupuesto muy social, pero nada productivo. No, al contrario, Ricardo. Como te comentaba al principio, el gasto de inversión tiene un crecimiento del 14.3%. Pero de verdad lo van a soltar, va a haber dinero en la calle, va a haber infraestructura. Tenemos la instrucción del presidente de la República, tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como a las dependencias del gobierno federal, de ejercer el presupuesto con prontitud, rapidez, con eficacia y sobre todo con una cosa, con rendición de cuentas. Que la gente sepa dónde se está destinando el recurso que está pagando con sus impuestos. ¿Cómo le van a hacer, subsecretario, para ese control? Porque con lo que se tarda la Auditoría Superior de la Federación, que nos da resultados 3 años después, con una Secretaría de la Función Pública, o que antes era la Contraloría, o como se llama ahora, que está como en el limbo, ¿cómo le van a hacer? Porque este presupuesto
es un presupuesto histórico, pero podría también, existe el riesgo de que pase a la historia no solo como una gran esperanza, que eso quisiéramos todos, sino también como un fracaso si no hay rendición de cuentas, si no hay transparencia y en cambio privar a la corrupción. ¿Cómo lo van a controlar? Mira, Ricardo, es un presupuesto histórico que va a permitir transformar a México. Y déjame platicarte qué hemos hecho. Hemos tenido muchas reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial y con organizaciones de la sociedad civil para poder incorporar en el decreto de presupuesto de egresos de la Federación un articulado que nos permita rendir y transparentar los recursos. Hicimos mesas de trabajo, varias reuniones, sesiones largas de trabajo. Hicimos una propuesta a la Cámara de Diputados de manera conjunta, tanto la Secretaría de Hacienda como las organizaciones de la sociedad civil, y se incluyeron un articulado que nos va a permitir en los informes trimestrales que se remiten al Congreso de la Unión la información con un mayor desglose y con mayor detalle. Esto va a permitir a la ciudadanía y a la población en general dar un seguimiento puntual de hacia dónde se están destinando estos recursos. Este es el compromiso del Gobierno de la República, es que los recursos se ejerzan con rapidez, con eficacia, con transparencia y con absoluta rendición de cuentas, Ricardo. Ahora, ¿tiene usos políticos el presupuesto? ¿Por qué existen estas partidas como el fondo de pavimentación, un fondo de cultura aparte del presupuesto de Conaculta, un fondo de infraestructura deportiva aparte del presupuesto de la CONADE, hasta donde entiendo, si no me corrige? Y se ha especulado mucho que estos pueden ser negociados por diputados para fines políticos y hasta electorales, por ejemplo. Mira, Ricardo, nosotros somos muy respetuosos del análisis que hizo la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación. Se fortaleció los programas de desarrollo regional con alrededor de 18,000 millones de pesos. Se incluyó este fondo de pavimentación con 5,000 millones de pesos que va a permitir ejercer los recursos a través de las entidades federativas y de los municipios. Aquí es muy claro decirlo. Los recursos son ejercidos por las entidades federativas y los municipios y son auditados por la Auditoría Superior de la Federación. No es un cheque en blanco ni para las entidades federativas ni para los municipios. Y ahí las reglas son muy claras, que se van a emitir a más tardar el 31 de diciembre por parte de la Secretaría de Hacienda en qué se pueden ejercer estos recursos. Y qué bueno que me preguntas el tema de cultura. El presupuesto de cultura está creciendo 600 millones respecto al autorizado el año pasado. Pero al contrario se ha dicho que hay muchas quejas por un recorte. Y yo creo que vale la pena aclarar. A ver. Lo que estamos haciendo y lo que se está viendo es un efecto contable. El presupuesto de cultura se está asignando en dos ramos distintos. En el ramo de Conaculta, que es el ramo 11 de Educación Pública, y en el ramo 23, que son convenios que firma la Secretaría de Hacienda con las entidades federativas y con los municipios, pero para infraestructura cultural. Estas reglas de operación las vamos a diseñar en coordinación la Secretaría de Hacienda con Conaculta. No es que haya menos recursos para Conaculta, simplemente hay un efecto contable porque está asignado los recursos en dos ramos distintos. Pero el presupuesto de cultura está creciendo 3.4% respecto al año pasado. Y si vemos exclusivamente esto de infraestructura cultural, que antes estaba exclusivamente con Conaculta y ahora lo estamos asignando en dos ramos distintos, tiene un crecimiento alrededor del 8%, Ricardo. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de teatros, de museos, de espacios para culturales. arte, no del quehacer cotidiano de Conaculta, por ejemplo, los festivales o este tipo de... Todo el presupuesto para festivales culturales y lo que realiza como política cultural Conaculta está asignado en el ramo de Conaculta y no tiene ninguna disminución. Y aquí es bien claro, es muy importante aclararlo, el presupuesto de Conaculta está creciendo de manera importante. Si lo vemos con lo que está asignado en el ramo 23 y en Conaculta está creciendo 8% respecto al año pasado, Ricardo. El propio presidente Enrique Peña Nieto ofreció una reforma hacendaria con un carácter marcadamente social. ¿Cómo conciliar esto, insisto, con las necesidades que tiene el país de cambiar el rumbo? Decía usted, va a ser un presupuesto histórico, podemos cambiar la historia. Por desgracia, la mayoría de los indicadores en pobreza, en desempleo, en cancelación de oportunidades para los jóvenes, tenemos 60 millones de pobres, 20 millones de hambrientos, 8 millones de ninis, todavía 6 millones de analfabetas. Las señales son muy oscuras. ¿De qué manera el presupuesto puede ayudar a cambiar el destino de este país? Uno, a través de mayor inversión en infraestructura, que ya comenté anteriormente, y fortaleciendo algunos programas.
¿Cuál? Como el Programa Nacional de Becas. Lo que estamos haciendo es consolidar todos los programas de becas, que alrededor había de 11 programas en este ejercicio fiscal. Lo estamos haciendo en un solo Programa Nacional de Becas y lo estamos fortaleciendo. También estamos incrementando los recursos que están destinados a las universidades públicas de este país, que están creciendo en promedio 10% en términos reales. Esto va a permitir absorber a más alumnos a las escuelas y a las universidades públicas y alcanzar la meta de incrementar una cobertura de 44% a finales de sexenio y cumplir con la meta de cobertura universal en media superior y superior. Y también estamos fortaleciendo los programas de educación básica, que es el Escuela de Tiempo Completo, el Escuela Digna, que permite cambiar la infraestructura de las escuelas en el país. Hacia allá se están destinando los recursos, Ricardo. ¿Están entendiendo esto como no como un gasto, sino como una inversión también? Sin duda ¿Una inversión productiva? Es una inversión productiva. Invertir en la educación nos va a permitir tener un desarrollo a largo plazo. Y un aspecto muy importante, Ricardo, el presupuesto de CONACYT en ciencia y tecnología está creciendo 20% en términos reales. Esto nos va a permitir tener un desarrollo de mediano y largo plazo de manera muy importante. Hacia allá están las prioridades de este gobierno, Ricardo. Subsecretario, he tenido la oportunidad de testimoniar casos verdaderamente impresionantes, como el caso que seguramente conoce de Singapur, que precisamente por una gran apuesta a la educación en 3 décadas cambiaron radicalmente su estatus y su destino. Ahora, en un territorio de la 3.000ª parte del nuestro, de 2 millones de kilómetros, ahí tienen nada más 750, tienen el puerto más eficiente del mundo, tienen la mejor línea aérea del mundo. Se vale soñar en México, se vale soñar en que si hacemos una apuesta a la educación, una apuesta a mediano y largo plazo, pudiéramos efectivamente alcanzar algún día un estatus que se merecen la mayoría de los mexicanos. Ricardo, se vale transformar a México y el instrumento de política pública donde se definen las prioridades de un gobierno es el presupuesto de egresos de la Federación. Y hacia allá se están destinando los recursos. A inversión en infraestructura en el corto plazo, al apoyo a las pequeñas y medianas empresas a través del Fondo PYME, que está creciendo alrededor del 15% respecto a lo asignado el año pasado. E invertir en educación básica, en educación media superior, en educación superior y en ciencia y tecnología, que va a permitir transformar a México en el mediano y en el largo plazo, Ricardo. ¿Algo más que usted quiera puntualizar que no le pregunté, para quienes nos están viendo y escuchando y nos digan, bueno, sí, también, pero en el corto plazo, ¿cómo nos va a ir el año que entra, subsecretario? Bueno, con la inversión en infraestructura vamos a alcanzar la meta de crecimiento del 3.9%, que está estimado en los criterios generales de política económica, y tenga la certeza la ciudadanía que todos los recursos se van a ejercer con transparencia y rendición de cuentas. Muchísimas gracias, Ricardo, por la entrevista. Subsecretario, gracias a usted, gracias. Y gracias a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana. De nuevo, gracias, subsecretario. Los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre. Ninguna fuerza podría moldear el futuro de la economía y las finanzas públicas como la irreversible tasa de envejecimiento de la población. El problema es que la situación demográfica ha cambiado drásticamente. En 1970, una mujer tenía en promedio 4.7 hijos. Para el 2011, este número ha caído a 2.5. A pesar de ello, con el aumento de la esperanza de vida, la población no se ha encogido, con lo que el Banco Mundial planea que para el 2050 la población mayor a los 65 años superará a los jóvenes menores de 15 años. Aquí en México, el reto no es menor porque a pesar de la reforma de 1997 al sistema de pensiones, aún hay 4 millones de trabajadores jubilados bajo el formato de beneficio definido, como los trabajadores del Estado, de universidades públicas y de paraestatales como Pemex y CFE. Peligroso, porque se señala que para el 2050, 15% de los mexicanos estarán en edades escolares, mientras que los adultos mayores van a representar el 25% de la población, y entonces sí, sálvese quien pueda.